El tema de hoy vamos a hablar sobre lo que son los padecimientos autoinmunes tratados con electromedicina. La electromedicina, vamos a hablar qué es la electromedicina, fundamentos básicos, muy básicos. Esta clase, la verdad es que creo que nos faltaría mucho tiempo para hablar de electromedicina, cuáles son las implicaciones de esta técnica, sus alcances, porque se ha malinterpretado y también se ha mal usado esta técnica de electromedicina y se ha encasillado en ciertos aspectos. Se le atribuyen solamente ciertos beneficios, por ejemplo, para el tratamiento del dolor o para el destruir ciertos microorganismos. Pero la realidad, como bien decía el video con el cual introdujimos, al final de cuentas todo es frecuencia. Las células, los órganos, el sistema nervioso, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, todo vibra, todo es vibración. Entonces, cuando hay un problema de salud, obviamente esa vibración se altera. Entonces, lo que podemos hacer con la medicina, o más bien con la electromedicina, híjoles, tiene unas implicaciones brutales. ¿Ok? Pero bueno, el día de hoy solamente vamos a ver una pequeña probadita, algunos pequeños ejemplos de lo que se puede hacer con algunos padecimientos autoinmunes de origen infeccioso. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa el cuerpo a través de la electromedicina? ¿Y cuáles son los fundamentos o sobre qué está basada esta técnica? No vamos a hablar en esta ocasión de sus fundadores, ni de la historia, ni de sus restricciones, ni de su método de aplicación, etcétera. O sea, hoy no vamos a ver eso. Vamos a ver solamente cómo funciona la electromedicina en padecimientos autoinmunes de origen infeccioso o tóxico. Bueno, pues para los que me conocen, ya saben que a mí me gusta apoyarme con Dani para que me ayude aquí con la lectura. Por favor, Dani. Un gusto, doctor. El primer problema en las enfermedades autoinmunes radica en conocer cuál agente infeccioso o tóxico que puede estar relacionado o ser el causante de la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes. Bien, bien. Cuando pensamos de una enfermedad autoinmune, tenemos que primero saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que está generando esta respuesta inmune? Porque, curiosamente, muchos de estos padecimientos están relacionados con infecciones de microorganismos. Hoy vamos a hablar de eso específicamente. Pero en muchos otros aspectos, como está pasando actualmente, y créanme que se está convirtiendo en un verdadero problema, por no decir otra palabra, las respuestas autoinmunes a toxinas. Por ejemplo, hay algunos agentes tóxicos, los cuales se nos están introduciendo al organismo, los cuales están generando una respuesta autoinmune y de verdad están generando pues muchos problemas en el área médica, porque pareciera que tuviéramos toda la sintomatología de una enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, cuando se hacen los análisis y los estudios, todo sale negativo. Bueno, en esos aspectos estaríamos hablando de aspectos tóxicos. Pero lo más común, o lo normal, es que normalmente las enfermedades autoinmunes pueden estar asociadas con una infección. Continuamos, Dani, por favor. La identificación de estos factores no solo facilita el entendimiento de su etiología, sino también nos permite perfeccionar las herramientas médicas y terapéuticas para poder enfrentarlas exitosamente. Bien, entonces conocer la etiología de la enfermedad de verdad es muy importante, porque si yo no conozco de dónde proviene la enfermedad, híjoles, pues tampoco tengo un parámetro de acción, no tengo eh, la base para saber qué voy a hacer con esta persona o con este padecimiento. Entonces, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, obviamente estamos pensando automáticamente en el sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico es el problema y es el que hay que atender. Actualmente, en la medicina convencional hay muchas maneras de manejar este tipo de problemas, ¿no? Pero uno de ellos, muy común, son los inmunosupresores en algunas condiciones de enfermedades autoinmunes.
Pero bueno, vamos a leer esta parte, Dani, por favor. Por ende, cuando hablamos del sistema inmune, la primera función que recordamos es la de protección contra los agentes infecciosos, pero esta no es la única ni la más importante de sus funciones, cuyo verdadero y más importante objetivo es la inmunovigilancia. Bien, fíjense, al final de cuentas, cuando nosotros vemos, cuando nuestro organismo está siendo atacado o invadido por algún microorganismo ajeno, la respuesta del sistema inmunológico es detectarla porque su función es la inmunovigilancia, es decir, está al tanto de todo lo que está pasando con nuestro organismo y su reacción automática es identificar y si es un agente ajeno y lo considera patógeno, entonces lo ataca. ¿Ok? Esa es la función al final de cuentas del sistema inmunológico. Pero continuemos, por favor, Dana. Esta inmunovigilancia implica la existencia de un complejo mecanismo de presentación y reconocimiento antigénico, así como también de un riguroso sistema de control y regulación que permita discriminar y aceptar a lo propio y sano, y al mismo tiempo reconocer y atacar a lo extraño y tóxico, condición que se conoce como tolerancia inmunológica. Bien. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un macrófago buscando las bacterias, identificándolas entre los tejidos celulares para ubicarla y destruirla. O sea, esto que ustedes están viendo es en tiempo real. O sea, obviamente fue una grabación en tiempo real de cómo un macrófago se comporta y cómo empieza a absorber las bacterias o el microorganismo patógeno y obviamente esa información queda grabada en el sistema inmunológico y a su vez ya queda como la información para identificar lo que es ajeno de lo que es propio, o de lo que es patógeno o de lo que es sano. ¿Ok? Así es como funciona. Continuamos, Dani, por favor. Cuando la tolerancia falla, nos encontramos frente a la aparición de enfermedades inmunológicas que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno, las reacciones por hipersensibilidad a agentes externos, en donde el sistema inmune reconoce como potencialmente dañino a un elemento no necesariamente peligroso para el organismo. En esta condición, solo monta una respuesta inflamatoria, base de la patogenia de las alergias. 2. Las reacciones de hipersensibilidad contra el propio organismo, situación que da origen a las llamadas enfermedades autoinmunes. Estas últimas pueden ser órgano específico o sistémico, dependiendo del tipo y ubicación del blanco antigénico involucrado. Gracias, Dani. Por ejemplo, a lo que se refiere esta diapositiva, es que hay veces, por ejemplo, que el sistema inmunológico detecta algunos agentes o algunos componentes biológicos o químicos que pueden ser agresivos o pueden ser no compatibles con el mismo organismo, como por ejemplo puede pasar con algo muy común, lo que es el gluten, por ejemplo. El gluten es un alergógeno por naturaleza súper importante. O sea, no hay microorganismo o ser humano que al consumir gluten no tenga una inflamación. Y esto se debe gracias a la respuesta inmunológica del cuerpo porque estamos introduciendo alguna sustancia, algún alimento que es nocivo para el cuerpo, pero no es mortal. Entonces lo único que va a generar es una inflamación, por ejemplo, una colitis, ¿no? Como ejemplo. Pero hay otros aspectos donde hay una respuesta más agresiva del sistema inmunológico, puesto que sí hay o pudiera haber microorganismos o sustancias más agresivas, potencialmente mortales, lo cual puede desencadenar una respuesta inmune más agresiva dentro también del cuerpo. Vamos a entender un poquito a qué nos referimos y vamos a poner ejemplos. Por favor, Dani. Tal es el caso de las bacterias pleomórficas asociadas a muchos síntomas de enfermedades autoinmunes por su capacidad de burlar y confundir al sistema. Bien, miren, las bacterias pleomórficas son ese tipo de bacterias que hasta cierto punto se adaptan a los ataques o a la respuesta inmunológica del sistema. Es decir, como son pleomórficas, son bacterias que mutan.
que son de alguna manera, tienen cierta inteligencia, tienen cierta capacidad de transformar incluso sus proteínas para que el sistema inmunológico no las detecte, no las ubique y no las destruya. ¿Okay? En muchos de estos casos, esas bacterias pleomórficas están asociadas a enfermedades de verdad un poquito más complejas y serias. Vamos a ver el ejemplo de una muy específica que a veces aquí en México o en Latinoamérica no es tan considerada, pero no quiere decir que no la tengamos, que sea un caso aislado. De hecho, está muy relacionada con muchos de los padecimientos autoinmunes que tenemos, pero que desafortunadamente detectar esta bacteria por ser pleomórfica, es decir, que muta, es difícil de detectar en muchas ocasiones. Vamos a hablar específicamente de esta bacteria. Por favor, Dani. En su libro Cell Walls Deficient Form, Still Pathogens, forma deficiente de paredes celulares, los agentes patógenos ocultos, la afinada doctora Lydia Matman observó que la bacteria Borrelia, causante de la enfermedad de Lyme o Lyme, es pleomórfica, cambiando de una espiroqueta a una forma con pared celular deficiente. Sin pared celular, la Borrelia puede eludir las células inmunes del cuerpo, porque éstas no pueden reconocerla. La Borrelia también burla a las células inmunes al alojarse en el cerebro y la médula espinal, y puesto que los agentes patógenos que infectan y residen en el sistema nervioso central no pueden ser detectados por los anticuerpos creados en la sangre. El sistema nervioso central se convierte en una incubadora ideal para la Borrelia porque, al parecer, la espiroqueta emite un nuevo conjunto de genes una vez que se alojan en el cerebro. Bien, gracias, Dani. Fíjense, esta bacteria Borrelia, la cual es la que genera una condición que se llama Lyme. El Lyme es muy común y muy, pues sí, llamémosle aceptado hasta cierto punto en Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver por qué en esos países se da más, en los países del norte, porque curiosamente es una bacteria que se genera en algunos animales del bosque, como los venados, por ejemplo. Bueno, lo interesante de esta bacteria que ha llegado a infectar al ser humano, también está relacionada, por ejemplo, con la sífilis. Entonces, son de la misma familia. Son bacterias, por su pleomorfismo, obviamente transforman su condición, pueden cambiar su estructura hasta genética para burlar no solamente el sistema inmunológico, sino incluso para alterar algunas funciones neurológicas del cuerpo. Como diría el doctor Gois, hacen sus reservorios en el sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Esto para ellos, o para estas bacterias, pues obviamente es una condición de supervivencia súper práctica, porque el sistema inmunológico que se mueve a través de los vasos sanguíneos o del torrente sanguíneo, pues obviamente no los va a afectar como lo haría en otros tejidos. Vamos a ver exactamente a qué nos referimos con esto. Por favor, Dani. Por definición, los antibióticos funcionan al romper las paredes celulares bacterianas. Y cuando una bacteria no tiene pared celular, los antibióticos no pueden dañarla. Los fármacos no pueden afectar a la Borrelia mientras esté en su forma de pared celular deficiente. La falta de pared celular y por ende la falta de anticuerpos en el sistema también ayuda a explicar por qué la mayoría de las pruebas de Lyme están tan erradas. Bien, gracias, Dani. Bien, obviamente cuando hablamos de bacterias, el protocolo básico para tratar una infección, pues son antibióticos, ¿no? Y los antibióticos lo que hacen, pues es destruir la membrana celular de la bacteria o destruir todo lo que sería todo lo que son sus proteínas y al final de cuentas desintegrarlas. Desafortunadamente, por el uso indiscriminado de antibióticos durante décadas pasadas, las bacterias, por ser pleomórficas, obviamente generaron resistencia a muchos antibióticos. Por eso ahí la Secretaría de Salud hizo bien en restringir el uso indiscriminado de lo que son antibióticos, porque esto ha generado una condición de resistencia bacteriana en muchas otras ocasiones y en otro tipo de bacterias. Lo interesante está en que este tipo de bacteria, que es de por sí ya es pleomórfica, es decir,
tiene capacidades muy específicas, ha ido alterando y cambiando su estructura, como lo podemos ver en este pequeño video. Este video, esa es la bacteria Borrelia, o se le llaman también espiroquetas, porque tienen esta forma como de sacacorchos, ¿ok? Lo interesante de esta bacteria es que es tan resistente, tan fuerte, que puede penetrar incluso los huesos. Puede alojarse dentro de lo que son el sistema óseo, ¿ok? Y así de alguna manera también afectar el sistema nervioso central. Y como decíamos, como son pleomórficas, pueden cambiar y alterar su ADN. Entonces, obviamente el sistema inmunológico, al no tener la nueva información, no las detecta como una amenaza y estas hacen de las suyas en el microorganismo, en el huésped. Y obviamente esto no solamente tienen esa capacidad, sino que también generan condiciones para que el sistema inmunológico no pueda atacarlas como lo estamos viendo ahí. Esta parte donde literalmente pueden estar de una forma protegida, seguras, dentro de un entorno donde ni siquiera el sistema inmunológico o los fármacos puedan llegarlas a atacar. Y esto obviamente es un problema de verdad muy severo para el enfermo porque las condiciones que generan este tipo de infecciones son o pueden llegar a ser mortales. Pero el problema es que el proceso crónico degenerativo que esta enfermedad puede generar es lento, pero de mucho dolor. Vamos a ver algunas condiciones. Lo que ustedes están viendo ahí, literalmente como decíamos, como llegan al sistema neuronal, al sistema nervioso, generan ataques al sistema neuronal y esto también no solamente genera problemas en los aspectos fisiológicos del cuerpo, sino también en los aspectos nerviosos e incluso, perdón, mentales. ¿Ok? Puede generar problemas de inflamación articulares, como lo estamos viendo en esta diapositiva, y entre muchos otros aspectos. Por favor, Dani, ¿nos ayudas con esta parte, por favor? La Borrelia también está relacionada con la bacteria de la sífilis. Se le llama espiroqueta por su forma espiral o de sacacorchos. La Borrelia es tan poderosa que con solo girar puede penetrar el hueso. Esto explica el daño extremo a mamíferos y a aves que infecta. Bien, gracias, Dani. Miren, y curiosamente, una forma de transmisión de este tipo de bacterias es a través de las garrapatas. Lo que ustedes están viendo ahí es una garrapata, la cual es muy común, obviamente, repito, en zonas boscosas, pero sobre todo donde hay ganado y donde hay venados. Este tipo de bacterias genera estas condiciones. Por favor, Dani. La Borrelia se transmite por medio de varios insectos, incluyendo las garrapatas de venados y roedores. También mediante besos y otro tipo de contactos entre personas y animales, así como el contacto entre animales. La espiroqueta se ha encontrado en sangre, orina, fluido espinal y semen. Bien. Fíjense, es muy transmitible este tipo de enfermedades, ¿no? Desafortunadamente, eh, normalmente los jóvenes, por ejemplo, que pueden llegar a tener una vida social muy activa e incluso en algunos aspectos hasta promiscua, pueden estar generando infecciones de este tipo. Muchos, afortunadamente, por tener un buen sistema inmunológico, pueden tener este tipo de infecciones controladas. Pero esto no quiere decir que tarde o temprano, cuando una persona empieza a tener una inmunodeficiencia, por algunos aspectos como tan básicos como el estrés, por ejemplo, o el sedentarismo, obviamente el sistema inmunológico empieza a bajar y entonces las infecciones que fueran acumuladas durante mucho tiempo y estuvieron ahí inertes empiezan a activarse nuevamente. ¿Qué es lo que puede generar la Borrelia en el aspecto de la enfermedad específicamente de Lyme? Veámoslo, por favor. Adelante, Dani. Los síntomas típicos de la enfermedad de Lyme son fatiga crónica, dolor intenso en articulaciones, huesos y músculos, incluyendo el corazón, fiebre, ceguera, sordera, agrandamiento del hígado y el vaso. Muchas personas con esta enfermedad reportan dificultades para pensar, pérdida de habilidades cognitivas y de memoria de corto plazo. Continuamos, por favor. Sin duda alguna, los muchos síntomas devastadores de la enfermedad de Lyme
se deben a la habilidad de la bacteria de inducir respuestas complejas de inflamación y autoinmunidad en cualquier parte del cuerpo. Es por ello que con frecuencia se les diagnostica a personas que presentan enfermedades de Lyme un sinnúmero de otras condiciones como enfermedades autoinmunes, incluyendo lupus, artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, entre ellos angina, insuficiencia cardíaca y ritmo cardíaco irregular, trastornos neurológicos como esclerosis amiotrófica lateral, parálisis de Bell, esclerosis múltiple, Parkinson, distrofia refleja simpática, entre otros, y enfermedades psiquiátricas como autismo y esquizofrenia. Gracias, Dani. Vean, ¿cuántas enfermedades autoinmunes que aparentemente pudiéramos estar sufriendo están mal diagnosticadas porque no se relacionan con una infección por una espiroqueta, por ejemplo? ¿Ok? Ese es un ejemplo. A veces, obviamente, cuando ya no hay un diagnóstico específico, dice, bueno, tienes un padecimiento autoinmune. Estos padecimientos autoinmunes, aunados a una inmunodeficiencia, pues todavía la situación se complica, ¿no? Hay otros aspectos que están relacionados con las enfermedades autoinmunes, pero, repito, que pueden estar asociadas en su origen por una infección bacteriana. Continuamos, Dani, por favor. Los médicos han descubierto que muchas personas que sufren de la enfermedad de Lyme también pueden presentar hipotiroidismo, el cual se reduce a la función inmunológica, haciéndolos más propensos a contraerla. Pero por otro lado, la espiroqueta borrelia y o sus toxinas también podrían poner en peligro a la misma glándula. La constitución del individuo, junto con receptores celulares específicos de las sensibilidades del sitio, ayuda a determinar los síntomas que presentarán. En algunos casos, la enfermedad de Lyme puede llevar a la muerte. El pobre historial de tratamientos con antibióticos, además de la escasez de pruebas precisas para la enfermedad de Lyme, hacen que esta enfermedad sea muy difícil de tratar. Sin embargo, hay personas que han encontrado alivio e incluso una cura permanente cuando están dispuestas a integrar a la medicina convencional otras modalidades complementarias. Bien, gracias, Dani. Bien, estos aspectos, bueno, más bien algunos otros aspectos cotidianos podrían estar asociados a infecciones bacterianas mal cuidadas, maltratadas, crónicas, que desarrollan otros aspectos, como por ejemplo un hipotiroidismo, que decíamos hace rato, pueden generar otras condiciones de inmunodeficiencia. Hay otros aspectos o hay otras enfermedades que son generadas de manera autoinmune por otro tipo de infecciones. Veamos algunas de estas. Y esto es interesante porque curiosamente esto se está dando hoy por hoy en la actualidad, sobre todo en niños. Continuamos, Dani, por favor. La borrelia no es la única infección que puede generar padecimientos autoinmunes. Se ha descubierto que existen otros microorganismos en el desarrollo de este tipo de patologías. Tal es el caso de las infecciones virales como el virus de hepatitis C, síndrome de Sjögren, poliarteritis nodosa y síndrome similar al lupus, asociación con determinados linfomas no Hodgkin, parvovirus humano B19, eritema infeccioso infantil, anemia crónica, trombocitopenia en pacientes inmunocomprometidos, lupus eritematoso sistémico, Epstein-Barr, lupus eritematoso sistémico. Fíjense, o sea, no solamente las bacterias pueden generar problemas autoinmunes, sino, como decíamos hace rato, también las toxinas, pero también los virus. ¿Okay? Muchos virus están generando problemas también autoinmunes. Por ejemplo, el Epstein-Barr o también el virus de hepatitis C, etcétera. O sea, en general hay N cantidad de problemas, tanto virales como bacterianos, que generan, perdón, este tipo de condiciones autoinmunes. Bueno, aquí es donde entra entonces la polémica. ¿Cómo trato a mi paciente? ¿Con cargas específicas o fuertes de lo que son antibióticos o antivirales? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, ahí es donde a veces el médico se queda un poquito detenido, tanto el médico como el terapeuta. Y obviamente entonces dice, bueno, entonces, ¿qué opciones tiene el médico cuando el fármaco está limitado para tratar patogenias de origen infeccioso? ¿Ok? Entonces, ahí hay una nueva alternativa. Y esta alternativa
la conocemos como electromedicina. Por favor, Dani. Las terapias de frecuencias generadas por equipos de electromedicina o generadores de altas frecuencias, como el dispositivo Healy, es una alternativa complementaria para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y su relación u origen infeccioso. Bien. Fíjense, la electromedicina, desafortunadamente, como decíamos al inicio de esta charla, está muy relacionada con el tratamiento del dolor. De hecho, se recomienda mucho para tratar las dolencias de los problemas autoinmunes. Lo interesante es que la electromedicina hace mucho más que esto. Obviamente depende mucho de la técnica, del dispositivo, del rango de frecuencia, del tipo de onda, etcétera. Son varios factores que se tienen que considerar para que un dispositivo de electromedicina no solamente me controle el dolor, sino que erradique la causa infecciosa que está asociada a este problema autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la electromedicina podemos hacer el trabajo que haría tanto el antibiótico como los antivirales. ¿Ok? Y haría también el trabajo de lo que hacen los corticoides al desinflamar, pero sin el efecto adverso de bajar o de generar una inmunodeficiencia. Vamos a ver un ejemplo de una persona, en lo personal tuve el gusto de conocerla y nos platicó su propia historia. Por favor, Dani. Después de casi 3 años de tratamientos médicos para la enfermedad de Lyme, estaba totalmente libre de dolor con solo 3 meses de uso de terapias de frecuencias. En 2003, por el piquete de garrapata en mi cuero cabelludo, situación que no es una experiencia poco común en la zona boscosa donde vivo, en Wisconsin, yo ya tenía dolor crónico de artritis reumatoide, que había soportado durante muchos años. Al principio, pensé que mis primeros síntomas de dolor eran el resultado de una mayor inflamación de mi artritis, pero comencé a experimentar fatiga, escalofríos y dolores de cabeza también. Muchos meses más tarde, finalmente fui al reumatólogo y los resultados del análisis de sangre demostraron que ahora tenía la enfermedad de Lyme, además de la artritis reumatoide. La enfermedad de Lyme progresó hasta afectar mi sistema nervioso central y apenas podía caminar. Me pusieron antibióticos durante más de 2 años y luego antibióticos vía intravenosa durante 13 semanas. Al final de esos pocos años, yo estaba a lo mucho 70% mejor. Frustrada de que después de 8 meses más no había tenido mejoras, empecé a hacer mi propia investigación. Aprendí sobre la terapia de frecuencias a través de curas naturales. Estaba muy interesada y encontré un centro de bienestar donde me aplicaron la técnica de bioelectroterapia. Después de solo 3 meses de tratamiento, estaba libre de dolor tanto de mi enfermedad de Lyme como de la artritis. Nadie necesita sufrir de dolor crónico. Bien, fíjense, este es un caso de verdad sorprendente. Yo tuve la oportunidad de estar con Diane Broker, ella ahora es terapeuta, y obviamente pudimos compartir varias experiencias. Su especialidad es precisamente con el uso de electromedicina para trabajar infecciones que generan problemas autoinmunes. Como ella misma mencionaba, la artritis reumatoide no era el problema. El problema era la infección de Borrelia que le había generado el Lyme y que a su vez esta había generado el problema de lo que es la artritis reumatoide. Entonces, los fármacos obviamente tenían cierto efecto temporal con sus secuelas o efectos colaterales que ella misma mencionaba, ¿no? Sobre todo a nivel renal. Pero bueno, es uno de los muchísimos o miles o millones, incluso podríamos decir ya, de casos que se han podido sanar con el tratamiento de electromedicina. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué funciona? ¿Cómo es que hace la electromedicina tan grandes avances en la ciencia o en el tratamiento de enfermedades? Antes de empezar a explicar esta parte, cuál es el fundamento científico, me gustaría atender la pregunta de Luis Manuel. Adelante, Luis Manuel, por favor. Sí, no, nada más quería la pregunta. Bueno, creo que no se escuchó. Bien. Perdón, Luis Manuel, es que hay bastante ruido. Discúlpenos. Bien, continuamos entonces. Dice aquí, ¿cuál es el fundamento científico
Creo que se congeló. Sí, se quedó congelado. Ok, Hola, doctor. déjame avisar. Ok, un momento, en un momento continuamos. Bueno, ¿me escuchas, Dani? Sí, te escuchamos. Sí, ya se Perfecto. escucha. Perdón, se me desconectó o no sé qué pasó. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver cuáles son los fundamentos que hay detrás de toda esta técnica, que al final de cuentas, lo curioso es que son fundamentos de la física clásica. Aquí los fundamentos que dieron pauta para que esta técnica de electromedicina se diera no fueron originalmente creados bajo los principios de la física cuántica, sino de la física clásica, la física newtoniana. Vamos a ver cómo es que hay de verdad diferentes laboratorios de investigación que hacen un trabajo exorbitante sobre cómo detectar las frecuencias correctas para tratar este tipo de condiciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Por favor, Dani. Todo tiene una frecuencia A ver, resonante. perdón, Dani, discúlpame, perdón. Ahí está ya, discúlpame. Todo tiene una frecuencia resonante inherente o tasa oscilatoria. Un arquitecto competente sabe y considera desde este principio cuando diseña puentes y edificios. Si un puente o edificio es construido sin calcular su tasa oscilatoria, un temblor, huracán o un fuerte viento podrían hacer que la construcción vibre de manera constante en resonancia armónica durante largos periodos de tiempo y partes de este. Si no, toda la estructura se resquebrajará o colapsará por estrés estructural. Bien, fíjense, este tipo de aspectos que son calculados en la arquitectura y en la ingeniería, la tasa oscilatoria es una tasa oscilatoria que debe ser calculada en base a la estructura que se va a construir. Todo, absolutamente todo, tiene esa tasa oscilatoria mortal. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esa tasa oscilatoria mortal. Pero la realidad es que, como ustedes lo vieron en el video, cuando un puente o un edificio no está bien calculado, simplemente una ráfaga de viento empieza a mover esa tasa resonante de la estructura y lo único que va a pasar es que por estrés estructural va a colapsar. No hay nada de que tenga estructura material o física que no tenga una tasa oscilatoria. ¿Okay? Absolutamente todo. Nosotros como personas, los microorganismos, absolutamente todo. Es decir, a veces podemos agarrar un vaso o una copa, le pegamos tantito en algún punto y ¡pum! Se rompe. Bueno, curiosamente, activamos esa parte de lo que es la tasa oscilatoria, donde está su punto endeble. Bueno, cuando nosotros queremos generar una condición de alterar esa estructura, lo podemos hacer con la resonancia, bajo los principios de la resonancia misma. De hecho, las leyes en general de protección civil prohíben que el ejército pase marchando sobre los puentes, porque precisamente pueden activar su tasa oscilatoria, esa parte de frecuencia resonante inherente de la estructura, la pueden hacer vibrar y va a pasar lo que vimos en el video. En base a estos principios físicos de la tasa o de la frecuencia resonante o tasa de oscilación, cuando nosotros tenemos ese entendimiento de los principios, entonces podemos, al final de cuentas, poner a vibrar a algún microorganismo específicamente bajo esa tasa oscilatoria y entonces descarabajarlo, es decir, destruirlo, sin necesidad de algún componente químico o alguna toxina o veneno. Ok, por favor, Dani, ¿nos ayudas? La ciencia ha descubierto que cada organismo tiene una onda oscilatoria definida y única. Al acercarnos a la frecuencia precisa del microorganismo, este comienza a vibrar e incluso a brillar cuando la frecuencia aplicada iguala su propia frecuencia energética. Esto, curiosamente,
lo descubrió un inventor del cual ahorita no vamos a hablar mucho porque sería hablar bastante tiempo de él, que se llamaba Royal Raymond Rife. Este hombre era un científico que descubrió específicamente esta parte, que al poner a vibrar un microorganismo en su frecuencia correcta, lo interesante es que se iluminaban. Y veía que después de cierto tiempo, después de su iluminación, este microorganismo reventaba. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace actualmente este tipo de programas, de protocolos para determinar cuál es la frecuencia específica para trabajar un microorganismo? Porque miren, lo interesante de este tipo de tratamiento, y es donde hay que tener conocimiento de lo que estoy usando o qué tipo estoy utilizando, es que no puedo pensar que todas las corrientes eléctricas van a destruir todos los microorganismos, sino cualquier equipo de generador de frecuencias o incluso el conectarnos a una batería podría destruir muchos microorganismos. Pero ¿por qué no pasa eso? Bueno, precisamente por lo que estamos diciendo. Cada microorganismo, cada estructura tiene su propia tasa oscilatoria. Entonces, lo que han hecho estos laboratorios de los cuales estábamos platicando es precisamente hacer una indagación ya con tecnología un poquito más moderna, de poner a vibrar, sí, literalmente ponen a vibrar, los iluminan y en base a esa resonancia de iluminación van detectando cómo responden los microorganismos. Algunas frecuencias, por ejemplo, hacen que los microorganismos se reproduzcan con mayor rapidez, pero hay otros que simplemente los inhiben y hay otros que los destruyen. Entonces, en base a ese tipo de estudios, es como nosotros podemos ahora tener protocolos de tratamiento con frecuencias específicas para trabajar un microorganismo específico. Es decir, no voy a utilizar las mismas frecuencias para tratar un parásito, a una bacteria, o a un virus, o a una larva, etcétera. O sea, depende qué es lo que yo quiera utilizar, es el tipo de frecuencia que vamos a utilizar. Por eso es importante saber la capacidad de frecuencias que genera mi dispositivo. Hay dispositivos que, por ejemplo, solamente alcanzan los 1000 Hz, otros los 10,000, otros alcanzan los 100,000, otros alcanzan los 250,000, pero hay equipos que alcanzan hasta los 5 millones de Hz. O sea, depende mucho de eso, el alcance que va a tener la terapia o la técnica de electromedicina para saber exactamente qué voy a utilizar para destruir microorganismos de manera específica. Porque aunque sean de la misma naturaleza, no va a responder, por ejemplo, el virus de la influenza no va a responder igual que el virus de la gripa, y también, según la cepa, también requiere de sus propias frecuencias, etcétera. O sea, hay toda una ciencia detrás de todo esto. Por favor, Dani, ¿nos ayudas con esta parte? ¿Cómo se determina la tasa oscilatoria de un microbio? Primero, se examinaban miles de muestras de microbios y cultivos de tejido de humanos y animales de laboratorio bajo el microscopio. Los microorganismos responden y se iluminan con su propia luz, mientras que el campo circundante permanece blanco. Finalmente, se aplican las frecuencias lentamente y se examina el portaobjetos para ver si se ha encontrado la frecuencia resonante o tasa de oscilación correcta. Correcto, gracias, Dani. ¿Qué es lo que platicábamos, no? Y este tipo de aparatos o de tecnología utiliza diferentes tipos de técnicas, ¿no? Una de ellas es la luz de plasma, que al final de cuentas solamente es poner a vibrar en el campo donde se encuentra el microorganismo, los pone a vibrar y entonces pueden irse leyendo o detectando cuáles son las frecuencias, quedan grabadas obviamente en softwares y se van aplicando o se van haciendo protocolos de tratamiento. Entonces, repito, depende mucho los resultados dependen mucho de la calidad del equipo que se esté utilizando para tener un efecto específico. Porque como bien dijimos hace rato, podemos destruir, podemos estimular, podemos dar analgesia o simplemente inhibir. ¿Ok? Y obviamente pues hay diferentes técnicas. Unas de estas son las que tienen que ver, por ejemplo, con el láser o con la luz de plasma, etcétera. O incluso los rayos infrarrojos. Por favor, Dani. La capacidad de tratamiento de infecciones está basada en la tasa oscilatoria mortal de cada organismo, obteniendo esta información
se programa a los equipos con esas frecuencias para posteriormente ser aplicadas en forma de luz, electrodos o sonido, ondas escalares. Bien, esto de las ondas escalares lo vamos a ver en la capacitación del próximo mes, para los que estén incluidos en el curso. Dani nos va a explicar bastante de esto, él es el experto en el tema, pero vamos a hablar muchísimo de esto. Entonces, estas ondas escalares obviamente estimulan no solamente los microorganismos, como dijimos, pueden destruir cualquier estructura. Y un ejemplo muy común, el que se utiliza en esta técnica, obviamente es el de la copa que se puede romper o destrozar por sonido. Por favor, Dani. La destrucción de un microorganismo a menudo se ha comparado con el ejemplo de una soprano que canta a un tono puro y enfocado, que rompe una copa de cristal por estrés estructural con la frecuencia resonante o tasa oscilatoria igual a la nota en particular que emite la copa. Bien. Entonces, eso es lo que hacemos con la terapia de frecuencias. Cuando, ojo con esto, cuando quiero destruir un agente patógeno que me está alterando el sistema inmunológico, y no solamente alterando, sino incluso burlando, y que no me permite llegar a lugares donde el sistema inmunológico no llega. Lo dijimos hace rato, por ejemplo, el sistema inmunológico, la bacteria Borrelia, al estar ya en el sistema nervioso central, para el sistema inmunológico prácticamente es imposible destruirlo, y los fármacos igual, porque no se mueven a través de la sangre, pero no hay microorganismo que no sea afectado por la terapia de frecuencias, y mucho menos por la frecuencia o la electricidad que puede correr a través del cuerpo. Entonces, por eso es que la técnica de electromedicina tiene un efecto complementario y a veces, en algunos aspectos, ojo con esto, en algunos aspectos a veces superior a la terapéutica convencional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no importa dónde esté alojado el microorganismo, si está dentro del sistema óseo, está escondido ahí, o dentro del hígado, o dentro de los riñones, o en alguna parte muy bien cuidada y protegida, la frecuencia de la corriente eléctrica va a pasar por ahí, ¿ok? Sin hacer el daño a otros tejidos, porque otros tejidos no están vibrando a esa tasa oscilatoria y por ende no son afectados o destruidos como sería en este caso el microorganismo. ¿Se va comprendiendo lo que estoy explicando? Ok. Continuamos, por favor. Cuando aplicamos la tasa oscilatoria mortal, los microorganismos simplemente se debilitan y pierden su motilidad, se retuercen y finalmente se juntan en grupos agonizantes. Algunos tipos explotan o se desintegran. Como lo estamos viendo exactamente en el video. O sea, eso que están viendo ustedes ahí es una bacteria que tiene el mismo efecto que haríamos con un antibiótico, sin los efectos tóxicos o adversos o invasivos, ni los efectos colaterales que pudiera tener el uso indiscriminado de algún fármaco. ¿Okay? Y eso es lo que hace. Y entonces ahí, obviamente, llega el sistema inmunológico, los macrófagos, etcétera, limpian, pero guardan la información. Y esto hace que el sistema inmunológico esté todavía más alerta, esté actualizado sobre el tipo de microorganismos que los cuales hay que atacar. Continuamos, por favor. Microorganismos destruidos con frecuencias específicas. El principio es que las frecuencias emitidas por los equipos electromédicos cambian el campo electromagnético. Esto altera el voltaje de la pared celular de los microorganismos y si alteramos su voltaje, alteremos su pH. Incluso una pequeña alteración del voltaje podía afectar desfavorablemente la integridad estructural de un organismo y desestabilizarlo. Esto no solo altera las frecuencias en Hertz, sino que tiene una incidencia más profunda de debilitar los patógenos en cuestión. Bien, gracias. Entonces, ven, en pocos segundos, porque esto que vieron ustedes es en tiempo real, al final de cuentas, se destruyen los microorganismos sin, repito, sin un efecto tóxico ni invasivo. Pero obviamente, lograr estos efectos y tener una respuesta como la que queremos, tiene su metodología. Es como todo, una técnica a la cual si la sabemos aplicar,
Si respetamos sus implicaciones, sus alcances, podemos entonces tener resultados maravillosos. Que al final de cuentas, esa es la intención de este tipo de capacitaciones. ¿Ok? Y eso es lo que logramos. Continuamos, por favor. ¿O no? Bueno, pues creo que hasta aquí llega la presentación del día de hoy y pues agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, aquí estoy